Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Miren, hoy vamos a tocar un tema que de verdad ha fascinado y, por qué no decirlo, dividido a creyentes por siglos. La fuente que vamos a analizar hoy nos lanza una pregunta bastante provocadora. A ver, todos sabemos que el día y la hora del regreso de Cristo no se conocen, pero ¿y si pudiéramos saber el año? Suena interesante, ¿no? Vamos a meternos de lleno en esta interpretación. Y bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a regresar? Ha sido el centro de, incontables debates, predicciones, de todo a lo largo de la historia. Pero ojo, el texto que estamos revisando hoy no busca ponerle una fecha al calendario. Nada de eso. Lo que hace es abordar la pregunta desde un ángulo completamente diferente. Sugiere que la respuesta, quizás, ha estado siempre frente a nosotros, escondida a plena vista. Y claro, todo empieza con este versículo que seguro muchos ya conocen. Es la base de todo. Deja clarísimo que ese momento exacto, preciso, solo lo sabe el Padre. Y hasta ahí, todos de acuerdo, ¿verdad? Es como el punto de partida aceptado por todos. Pero es justo aquí donde nuestro análisis empieza a ir más allá, a escarbar un poco más profundo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El material que estamos viendo le da una vuelta de tuerca. Nos dice, a ver, pensemos un poco. ¿Y si la frase día y hora no es una prohibición total de saber cualquier cosa sobre el tiempo? ¿Y si en realidad es una pista? Una que deja la puerta abierta a que sí podamos conocer un marco de tiempo más grande, como la temporada, la estación o, ¿por qué no?, el año. Ok, para empezar a desarmar esto, vamos con una de las metáforas más famosas y, según esta fuente, una de las más mal interpretadas sobre este tema. Sí, la famosa idea de que llegará como ladrón en la noche. Bueno, pues el argumento aquí es que esa frase no significa exactamente lo que la mayoría piensa. Lo que el texto nos dice es que la frase no significa una sorpresa total y absoluta para todo el mundo. Para nada. Sostiene que esa sorpresa, la del ladrón, es específicamente para los que no están prestando atención, para los que no están velando. O sea, para los que viven, digamos, en una especie de oscuridad espiritual. Y para respaldar esto, se basa en Primera de Tesalonicenses. Y aquí se traza una línea pero clarísima. De un lado tenemos al creyente que es prudente, que está atento, vigilando, y por eso no lo toman por sorpresa. Y del otro lado tenemos al que es insensato, el que vive sin prepararse. Y para él sí que el evento es como un ladrón en la noche. Y aquí viene el contrapunto que, para el autor, es clave. Este versículo de Amos. La idea es muy sencilla pero potente. A lo largo de la historia, Dios no hace grandes movimientos sin antes revelárselo, sin advertir a sus siervos, los profetas, a los que están atentos. Y esto sienta las bases para la siguiente pieza de evidencia que vamos a ver. Muy bien. Ahora, el análisis nos lleva a lo que se considera el principal precedente bíblico. Es como una pista muy antigua que se encuentra en la historia del profeta Elías, específicamente en su increíble ascenso al cielo. Y fíjense en esto, porque es súper interesante. El ascenso de Elías no fue para nada un evento secreto. A ver, el mismo Elías lo sabía. Su sucesor, Eliseo, también lo sabía. Pero no solo ellos, ¿eh? Había grupos enteros de profetas en Betel y en Jericó que también estaban al tanto. El punto central aquí es este. Aunque nadie sabía el día o la hora exacta, todos sabían que iba a pasar, que el evento era inminente. El autor también recalca algo. El viaje que hizo Elías justo antes de su ascenso no fue casualidad. Cada lugar en el que se detuvo, Gilgal, Bet-El, Jericó, el Jordán, tenía un significado espiritual muy profundo. Era en esencia un camino de preparación, de consagración, que representa la jornada de un creyente fiel antes de pasar a la eternidad. Entonces, para resumir este punto, que es crucial, la propuesta es que la historia de Elías es un modelo, un tipo profético directo. Así como ellos sabían que el momento se acercaba, la idea es que la iglesia que está atenta, la que está vigilando, también podría llegar a discernir el año. Ok, entonces, con ese precedente de Elías en mente, pasemos ahora a los tiempos modernos. Vamos a ver cómo esta fuente interpreta las señales de lo que llama el reloj profético. Y para el autor, la señal más clara, la más importante de todas, es la parábola de la higuera,
la que se menciona en Mateo 24. La interpretación aquí es directa, la higuera es Israel. Y la clave de todo está en su reverdecer, en que vuelva a brotar. Y esta línea de tiempo lo muestra de forma impactante, la verdad. Pensemos, después de casi 2000 años de estar dispersos por el mundo, Israel renace como nación en 1948. Es un hecho histórico sin precedentes, y aquí la fuente pone el foco en el año 2025, porque marca 77 años desde ese renacimiento, y ese número, 77, se considera proféticamente muy significativo. 77. Ese es el número que el análisis pone en el centro de la atención. Pero ojo, no se trata de una predicción matemática, se presenta como un símbolo poderoso. La fuente le da un significado especial, viendo una combinación de la plenitud del número 7 con la idea de transición del número 11. La idea es que este número resalta que estamos viviendo en una era de definición y cumplimiento profético. Y todo esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas. La idea que, según esta interpretación, lo ata todo. El significado del jubileo, o como también se le conoce, el año de la trompeta. A ver, para recordar un poco, el jubileo, o yobel en hebreo, que de hecho significa trompeta, era increíble. Cada 50 años se proclamaba un año de liberación total. Las deudas se cancelaban, los esclavos eran liberados, era una restauración completa, anunciada por el sonido de una trompeta por toda la tierra. Entonces, aquí podemos ver cómo se conecta todo. Primero, el precedente de Elías, que sugiere que se puede saber el año. Segundo, Israel, la higuera, que funciona como el reloj profético que marca la cercanía. Y tercero, el jubileo, el sonido de la trompeta, que es el símbolo perfecto de esa liberación final que se espera, el regreso a casa. Y la conexión se hace aún más fuerte con este pasaje de Corintios. El apóstol Pablo habla de una trompeta final que va a sonar. Bueno, la fuente lo que hace es unir estos dos conceptos, la trompeta del jubileo, que era de liberación, con esta trompeta final del Nuevo Testamento. Las ve como un mismo gran anuncio, el de la victoria y la transformación final. Pero después de analizar todas estas señales y símbolos, el texto da un giro. Cambia el foco. Deja de lado la interpretación de los tiempos para centrarse en algo mucho más personal. La pregunta sobre nuestra propia preparación. Y describe nuestro tiempo como una época de contrastes muy marcados. Por un lado, se habla de una apostasía que va en aumento, de mucha gente distraída con las cosas del mundo, apartándose de la fe. Pero por otro lado, se afirma que en medio de todo eso se está preparando a un remanente fiel, un pueblo que está siendo formado como reyes y sacerdotes. Y aquí llegamos al verdadero corazón de todo este mensaje, porque a pesar de todo el análisis de señales, números y profecías, el punto central no es adivinar una fecha, no es para que marquemos el calendario. El verdadero llamado es a vivir en un estado de preparación constante, a una vida de santidad, de vigilancia, de una espera activa, sin que importe realmente cuándo será el momento exacto. Así que al final, todo este análisis nos deja con una reflexión que es muy personal. Mueve el foco de la simple curiosidad intelectual a la autoevaluación. La pregunta fundamental que se nos plantea ya no es ¿cuándo va a pasar? La pregunta se convierte en ¿cómo se está viviendo en preparación para ese encuentro? Quizás la cuestión más importante no es si al reloj le queda poco tiempo, sino si estamos lo suficientemente despiertos como para escuchar la trompeta cuando suene.